Creo que ya son las 6:05. Si me hacen favor de prender su camarita, por favor, para iniciar, porque si no, nos vamos a estar atrasando. ¿Pueden prenderla, Heidi, Berenice, Merari? Merari Galindo. Ok. Muy bien, chicos. Me parece que la mayoría pues ya nos conocemos, pero me vuelvo a presentar para que en lo sucesivo pues no se les olvide mi nombre, ¿no? Mi nombre es María del Rocío Taboada Castillo y voy a impartir la materia de este semestre de Sanidad e Higiene de Alimentos 2. Me gustaría escuchar, por ejemplo, a Heidi que me comente qué es lo que más le quedó de Sanidad e Higiene 1. Recuerdan que se las dio la maestra Rosario, si no mal recuerdo. Y bueno, ahí en Sanidad de Higiene 1, pues muchas de las ocasiones, el programa, como tenemos el mismo programa con la maestra Rosario, abarcamos temas de Sanidad e Higiene 2, entonces es muy extenso, eso es lo que vimos en presencial. No sé ustedes qué es lo que vieron en Sanidad e Higiene 1. ¿Podrías comentar algo, Heidi? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que vieron con la maestra Rosario, por favor? Algo de lo que recuerdes. Sí, maestra, pues vimos lo que es las buenas prácticas de manufactura, la Ujú, vida útil de los alimentos, mm, por ejemplo, lo que es el correcto lavado de manos, ujú. em, cómo evitar o cómo hacer que un producto sea, ¿cómo se dice? Sea inocuo. Vimos la inocuidad de los alimentos también. Vimos algunas normas, pero así como superficialmente no las vimos como que muy, muy a detalle. Vimos normas de calidad. Muy bien, a ver, escucho también a Javier. ¿Me podrías comentar algo de lo que recuerdes que vieron? Sí, profa. Pues también vimos un proceso también de cómo cuidar la salud en sanidad e higiene en la población, en un comedor, este, más que nada, pues el personal que tenemos en esas áreas, la higiene, más que nada también, como dijo mi amiga Heidi, el proceso de lavado de manos, el correcto lavado de manos, porque sí es muy importante tener esa calidad y esa presencia en ese ámbito en lo laboral, pues, y en lo profesional. Y también mantener las normas que son la separación de dar acoplo de alimentos que va en esa parte. Em, los conceptos que son pues de salud pública y y muchos más pues, factores pues que vimos a detalle. Pero no tanto pues como dijo mi compañera, porque sí hay unas cosas que sí se nos quedaron ahí, por ahí pendientes, pero pues sí hay que pues verlo también si se puede. Gracias, Javier. Merari, ¿me puedes comentar qué es lo que más se te quedó de de Sanidad e Higiene 1? ¿Qué es lo que más aprendiste? ¿Qué es lo que más te gustó de esa materia? Ah, Me gustó más el tema de la prevención, eh, en prevenir la contaminación en los alimentos. Ujú. Ese fue el tema en que me interesó más a mí en lo personal y es el tema en que pues, me gustaría más hablar o ver más, o sea, en esa nueva materia, ver más a fondo sobre ese tema.
Ok, Medari. ¿Qué más me falta por aquí? Berenice. Hola, Berenice. Maestra, estaba con mi luz. Ajá. ¿Qué es lo que más te gustó de sanidad Pues, e higiene? pues los temas, pues todos fueron interesantes, ¿no? Así como mencionaron ya mis compañeros y pues así como se llama la materia, ¿no? Vimos todo lo relacionado a cómo debemos cuidar los alimentos desde el momento de preparación hasta el momento del consumo, ¿no? También los cuidados que debemos tener en las diferentes áreas, decía la maestra, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Las medidas que debemos tener de higiene, tanto en el hogar, si comemos en la calle, si comemos en algún restaurante. Entonces, todo eso pues también tenía que ver cuáles eran las medidas que se tomaban y también analizamos si en verdad estaban cumpliéndose las normas, ¿no? Que como mencionaron, pues no las estudiamos detalladamente, pero sí al menos a grandes rasgos de lo que trataba cada una de ellas. Era, pues, por ejemplo, si tenían o cumplían, por ejemplo, los rangos considerados, por ejemplo, de azúcares, o decía ya, no voy a enfocar tanto a los alimentos nutritivos, sino a los cuidados que debían tener ellos, sobre todo en higiene, porque era lo que estaba buscando la maestra enseñarnos, ¿no? Trabajos o cuidados, sobre todo en este caso los alimentos, ¿no? Y también, pues en este caso, la maestra nos explicaba que las normas, pues en ocasiones no se cumplen al todo porque pues a veces fallan, ¿no? El personal, el que está a cargo de que debe revisar, que también era responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en una fábrica, si cuidaba un lote, tenía que revisar que todo ese lote pues cumpliera, ¿no? Y de lo contrario, pues también decir, ¿no? Ese no está cumpliendo con esta norma para que también así se pudiera restringir el consumo y pues evitar que las personas contuvieran o adquirieran alguna enfermedad por no tener ese cuidado. Muy bien, Berenice. Pues algo se les quedó, ¿no? De lo que vieron. Yo creo que como llevan muchas materias, pues también es difícil a veces que todo recordemos, ¿no? Pero lo que sí es importante, ustedes como nutriólogos, que tomen en cuenta desde el primer momento que ustedes pues se levantan de la cama y empiezan su vida, su actividad de trabajo o en la casa, recuerden que hay diferentes tipos de higiene. Higiene del cuerpo, higiene, no sé, en el trabajo, por ejemplo, pues hay diferentes tipos de higiene y yo creo que todos esos vieron también con la maestra, donde decía qué tan importante es el aseo personal, la higiene, ¿no? Desde ahí iniciamos. ¿Por qué? Porque si nosotros, como seres humanos, no nos aseamos correctamente, pues imagínense ustedes que podemos, todos los alimentos que nosotros comamos, incluso nuestro propio sudor, pues puede ocasionarnos enfermedades, ¿no? Entonces, es muy importante el aseo personal y de ahí los demás tipos de aseo. Pero también, ya entrando a temas de higiene, pues vemos la higiene en los alimentos. Eso es mucho más importante, porque la higiene en los alimentos podemos ver que si nosotros consumimos todos los días alimentos, pues ¿qué va a ser lo primordial, lo principal? Tenemos que asearlos, tenemos que limpiarlos, tenemos que desinfectarlos. Entonces, no es lo mismo que ustedes tomen una fruta, por ejemplo, compran su fruta, la dejan ahí en el frutero o donde sea en un traste. Imagínense cuántas bacterias, ¿no? O sea, para las moscas, llega una cucaracha a lo mejor, una hormiga incluso, que puede contaminar esa fruta, ese alimento, y entonces al rato nos los llevamos así sin lavarlo, imagínense, ¿no? Entonces, todas las enfermedades que a veces se producen por el estómago, pues son ocasionadas también por alimentos contaminados, alimentos que no están higiénicos. Entonces la maestra también les habló de la higiene de los alimentos, pero en casa, pero también de la calle. Nosotros comemos muchas cosas en la calle, todos, yo creo algún día comieron algo, ¿no? Entonces, no sabemos cómo están preparados, no sabemos si se lavó las manos la persona que los preparó, no sabemos si realmente su indumentaria
pues la lleve totalmente limpia, ¿no? Entonces son factores que nosotros vemos a diario en nuestra vida cotidiana, pues iniciamos nuestras actividades y está presente siempre la higiene, pero sobre todo nos hemos enfocado a la higiene de los alimentos. Y ahí vemos todo este tipo de que tenemos que hacer, bañarnos diario. Tenemos que, cuando preparamos alimentos, lavarnos las manos, sobre todo, ¿no? Si vas al baño, lávate las manos perfectamente. También vieron el lavado de manos, me comenta creo que Heidi, el lavado de manos, y entonces, pues la importancia, ¿no? Ahora vieron con la pandemia cómo esto se agudizó más. Ustedes se dieron cuenta que todo mundo nos lavábamos las manos. ¿Por qué? Porque decían, lávate las manos y lávate las manos. Y entonces nos quedó eso de que ahora por costumbre, por lo que sea, pues nos lavamos siempre las manos, ¿no? Y sobre todo en el área de la salud, todas las personas que se dedican al área de la salud, es muy importante los hábitos higiénicos. Entonces tenemos que ser cuidadosos en eso, ¿no? Andar siempre bien aseados en nuestra casa, siempre tener todo perfectamente limpio. Ya sé que a veces andamos todos corriendo, ¿no? Y que de repente, pues no nos da tiempo a hacer el aseo diario, por ejemplo. Pero sí tenemos que tener nuestra área pues limpia, donde vamos a cocinar, sobre todo higiénico. La basura, ¿vieron todo eso, no? Que la basura no debe permanecer cerca de un lugar donde se prepara comida. Entonces, todo eso, sin embargo, a veces no lo llevamos a la práctica, pero sí es importante que ustedes tomen en cuenta eso. Entonces, a mí me da gusto verlos y saludarlos y saber que les interesa esto, ¿no? Sobre todo la higiene al igual que otras materias. Pero esto porque está encausado al área de la salud y porque además de ahí depende todos los alimentos que nosotros vamos a consumir, pues sean inocuos. ¿Vieron esa palabra, verdad? Inocuidad. ¿Qué quiere decir inocuidad, Merari? No recuerdo bien. ¿No recuerdas? A ver, Javier. Es la seguridad alimentaria, donde procede lo que consumimos. Ay, ¿cómo se llama? Donde pasa por un proceso de inocuidad y calidad. Heidi, ¿qué es inocuidad? No, Heidi, si no, Berenice, a ver, ayúdale qué es inocuidad, porque esa palabra es muy importante, ¿eh? Inocuidad. Pues la inocuidad era buscar que los alimentos no nos vayan a causar algún daño, ¿no? O alguna enfermedad, que Ujú. no vayan a Es estar garantía. caducados o que no vayan a... Sí, 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 es garantía de que un alimento, si ustedes escuchan, el alimento es inocuo. Bueno, pues es garantía de que el alimento es saludable y no va a causar algún daño a nuestra persona. Entonces, inocuidad es sinónimo de calidad, ¿sí? Y también de que nosotros entendamos que los alimentos inocuos siempre pueden hacer un bien a nuestra salud, no pueden hacer ningún daño. Entonces, hay muchos lugares que se dedican a la producción de alimentos y manejan estas palabras, alimentos inocuos, alimentos inocuos. Entonces, ellos tienen ese sinónimo de calidad, de que los alimentos son de manera que no pueden hacer daño al consumidor, porque imagínense ustedes, nada más en los restaurantes, si encuentran algún tipo de contaminación de alimento, obviamente hasta los demandan, hasta clausuran ese negocio y pueden hasta llegar a imponerles multas. Entonces, por eso es la importancia de que los alimentos sean inocuos, siempre, para hacer para consumo humano. Entonces, derivado de todo esto, nosotros entendemos que la higiene, como parte de nuestra vida diaria, pues es muy importante tomarla en cuenta, ¿sí? Y entonces, en Sanidad e Higiene 2, lo que nosotros vamos a abordar es el tema principalmente de alimentos inocuos, siguiendo con eso, y sobre todo las normas que los rigen.
ustedes se dieron cuenta que los restaurantes, los lugares donde venden comida, están regidos por normas y además de que están regidos por normas, tienen alguien que los rige. Por ejemplo, si yo hablo de los restaurantes a nivel pues local, todos esos lugares se rigen por una norma, para empezar, la norma 251, pero también por instituciones que van a hacer visitas constantes. Por ejemplo, la Secretaría de Salud que va a visitar a los negocios que venden comida y les exigen que tengan, por ejemplo, una indumentaria a sus trabajadores. Esa es una. Que vayan limpios, que vayan aseados, entre otras cosas, y que además el local esté limpio completamente, ¿sí? Desde la tarja, desde donde cocinan, sus, todo lo que ocupan para poder cocinar, como pues sus trastes, todo eso, ¿no? Son vigilados constantemente, pero sobre todo les hacen exámenes. Ustedes sabían que todos los trabajadores que pertenecen a un lugar donde se prepara comida, donde se preparan alimentos, tienen que ser revisados por un médico. Entonces les hacen exámenes periódicos para ver si tienen alguna enfermedad o si tienen parásitos. Entonces es controlado todo eso. Pero eso sucede en unos restaurantes, pero no en la vida cotidiana. Vemos fonditas incluso que nosotros hemos visitado o lugares donde preparan comida donde no todo está completamente aseado. Yo espero que en el tiempo que vengan ustedes a práctica vayamos a visitar un negocio donde preparan, elaboran alimentos. En este caso, me gustaría que fuéramos una fábrica donde preparan mole. Y ahí se van a dar cuenta de las normas higiénicas y van a hacer sus observaciones. Entonces, es muy importante todo eso. Y en la sanidad de higiene 2 se abordan las auditorías al sistema HACCP. ¿Han escuchado hablar o vieron eso en la sanidad de higiene 1, el sistema HACCP? ¿Sí lo recuerdan? A ver, Heidi, ¿qué es el sistema HACCP? Acuérdate, nada más con que tengas la idea. Eh, pues no me acuerdo muy bien de las siglas. Me parece que es higiene. am, es que están en inglés, no me acuerdo muy bien. Ajá. Bueno, es un sistema que se sigue para eso, para tener la inocuidad en los alimentos, desde la cadena alimentaria, de lo que es la trazabilidad de los alimentos, desde donde se cosecha, donde se elaboran, donde se procesan y cómo después, al comprarlos, para después producirlos. Es lo que me acuerdo. Sí, viendo desde ese punto de que son sistemas que rigen para un lugar donde se prepara comida, donde se ponen esos sistemas para que puedan regirse por normas, porque, por ejemplo, yo les digo de un lugar donde se preparan alimentos, por ejemplo, la empresa Bimbo, si por ellos, o sea, si la empresa Bimbo nada más fuera visitada por inspectores, imagínense ustedes, y no hubiera unas reglas, no hubiera una directriz, no hubiera una corrección de los puntos críticos de control, entonces pasaría que muchos alimentos que llegan a nuestra mesa, obviamente llegarían contaminados. Entonces, por esa razón, se implementa un sistema HACCP que es garantía de calidad. Cuando ustedes vean un distintivo H o que en un lugar donde ustedes vayan a comer tengan el sistema HACCP, entonces quiere decir que están controlados por unas normas y que además son auditados. Entonces, los que tienen el sistema HACCP, pues son lugares, por ejemplo, les puedo mencionar el de 100% natural. ¿Han ido a comer a algún lugar de esos, un restaurante? 100% natural, que tienen esos distintivos de calidad, donde es garantía de que no te va a hacer daño, sobre todo esa, la palabra inocuidad, no te va a hacer daño el alimento. Todo lo que consumas ahí es apto para tu salud y cuenta desde el primer producto que llega ahí,
es revisado desde que lo transportan del lugar a donde lo llevan para ser preparados, son revisados y siguen normas de higiene muy altas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden imaginar que si ustedes van a un lugar de ese tipo, pues las normas que están aplicadas o que tengan un sistema HACCP, desde el personal está controlado, desde la cocina, cómo debe de estar completamente limpia, la atención, y si venden productos, pues con más razón, ¿no? Entonces, pues veo que tienen noción de lo que es sanidad y higiene, ¿no? Y les digo que sí les enseñaron muchas cosas porque pues estuve trabajando con la maestra Rosario y tenemos el mismo programa, ¿sí? Entonces, yo lo veo con los de presencial, ella los vio con ustedes en virtual y entonces, pues llegamos a esa conclusión, ¿no? De que se extendió un poquito el tema de sanidad y higiene uno, temas que a lo mejor podría ver en sanidad y higiene 2. Sin embargo, estuvo bien así porque si no, no nos hubiera alcanzado el tiempo. Ustedes ya tienen los conocimientos previos y lo que ahorita vamos a ver en Sanidad y Higiene 2, más que nada son las auditorías del sistema HACCP. Ya una vez que se implementa el sistema HACCP en las empresas o en lugares donde venden comida, pues entonces, ahora sí, se pueden auditar para ver que se cumplan esas normas, ¿sí? Entonces, pues bueno, en base a sus explicaciones que me dieron, miren, vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo voy a hacer, o sea, aparte de los trabajos que ustedes presentan, a mí me gusta que estén en las sesiones. Yo he estado en contra de que no entren. ¿Por qué? Porque nosotros mediante estas conversaciones aprendemos muchas cosas. Mediante las presentaciones, si ustedes tienen una duda, pues a mí me gusta que la expresen, ¿no? Entonces, eso de que trabajas y te veo quién sabe cuándo, pues no. Entonces, hice un esquema y me doy cuenta que, pues bueno, a lo mejor ustedes nada más son los mismos que siempre van a entrar, una, dos, tres, cinco, cuatro personas. Y estoy analizando que al final, ustedes con las participaciones y con su asistencia, yo les voy a dar un punto extra, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a trabajar, aparte de sus trabajos, obviamente, ¿no? Los que vamos a ir dejando, que no van a ser muchos, pero sí me van a decir si realmente ustedes van entendiendo el tema, ¿sí? Entonces, pues, bienvenidos chicos y me da gusto que iniciemos lo que es Sanidad e Higiene 2. Voy a presentarles unas diapositivas para ir recordando un poquito y para adentrarnos al tema de auditorías al sistema HACCP. Permítanme en lo que presento, ¿vale? Chicos, ¿sí ven las diapositivas? Sí, maestra. Sí. Sí, profe. Ok. Para que no se me vayan a aburrir, vamos a ver primero que vamos a ir leyendo entre todos, ¿sí? Les voy a leer la primera y ya después siguen los demás, ¿sí? Yo les digo quién. Bueno, nosotros vimos en Sanidad y Higiene 1 también vimos lo que es la seguridad alimentaria. ¿Sí lo vieron eso? ¿Sí? Sí. Seguridad alimentaria. Sí. Ujú. Entonces veíamos que dentro de la seguridad alimentaria
vemos que existe la accesibilidad. Vamos a recordar un poco para irnos adentrando al tema, ¿sí? De las auditorías. Entonces, la accesibilidad es el acceso a los alimentos que pueden ser acceso económico, físico o cultural, existiendo diferentes posibilidades para favorecer el acceso a los alimentos, siendo estos el empleo, el intercambio de servicios, el trueque, créditos, remesas, vínculos de apoyo familiar o comunitarios existentes, ¿sí? Entonces, la accesibilidad es eso, tener todos los alimentos que nosotros podemos consumir a la mano, ¿sí? Si no tenemos acceso también físico, no podemos consumir unos alimentos. ¿De qué nos sirve de repente tener el mercado suficientes alimentos si no tenemos la manera de cómo consumirlos, cómo comprarlos, en pocas palabras? Entonces, la accesibilidad trata de eso y es uno de los pilares de la seguridad alimentaria, ¿sí? Cuando tenemos acceso a los alimentos. Disponibilidad, Heidi. ¿Qué nos dice que es disponibilidad? Que es otro pilar de la seguridad alimentaria. Es decir, el suministro adecuado de alimentos a escala nacional, regional o local. Las fuentes de suministro pueden ser la producción familiar o comercial, las reservas de alimentos, las importaciones y la asistencia alimentaria. Ujú. Entonces, disponibilidad, la existencia alimentaria se refiere a que existen estos alimentos. Imagínense ustedes que de repente quieren comprar berenjenas. ¿Sí saben los que son berenjenas? ¿Han escuchado hablar de ese alimento? Sí, Sí. Son un tipo de verduras, pero no en todos lados la podemos adquirir, obviamente, ¿no? Entonces, si no tenemos disponibilidad de ese alimento, entonces falta un pilar de la seguridad alimentaria. Y podemos decir que no está completa la seguridad alimentaria, porque entonces no hay alimentos disponibles en nuestra comunidad o el lugar donde nosotros vivimos. ¿Vale? Y ahora sí, ¿qué es la inocuidad alimentaria? Berenice, ¿qué dice que es la inocuidad alimentaria? Bere, ¿me escuchas? Creo que se trabó su cámara. Yo, profe, Salud. A ver, Javier, adelante. eh, la Comisión del Códex Alimentarios gestionada por la FDAO y la OMS establece normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias con base científica que garantiza la inocuidad y la calidad de los alimentos. Al abordarlos, al abordar los contaminantes, las prácticas higiénicas, el etiquetado, los aditivos, la inspección y la certificación, la nutrición y los residuos de medicamentos veterinarios y pesticidas. ¿Mm? ¿Qué es la FAO, Javier? ¿Cómo? La FAO, ¿sí la vieron? Ah, profe, sí, ya no me acuerdo, profe, muy bien de la FAO. ¿Alguien sabe las siglas? La OMS. Sí, Organización Mundial de la Salud. pues la FAO es la que se encarga de ahora sí que de ver la seguridad alimentaria. Está en concordancia para ver o para mostrarnos también lo que son las cifras en cuanto a las enfermedades eh, que se originan por los alimentos. Pero en sí las siglas no sé qué significan. Maestra, ¿sí me escucha?
¿Sí me escucha? Perdón, es que me salí, no hay buen internet aquí. Ay, yo igual me sacó, mi Ah, internet se desconectó. Digo, ¿sí me escuchan? ya nos habíamos espantado, menos que nos estaba regañando, profe. ¿Y a mí sí me escuchan? Sí, veré, te escuchamos. Ah, es que cuando me dijo la maestra que leyera hablaba y nada. Es que ya no me aparecía. ¿Ya se ven las diapó, chicos? Ya, Sí, maestra. profe. Ya. Accesibilidad, disponibilidad. Muy bien, y llegamos aquí. ¿Por qué es importante la inocuidad alimentaria? Merari, ¿estás o ya no estás? Sí, maestra, aquí estoy. Muy bien, Merari, ¿qué dice? ¿Por qué es Es importante? ¿Por qué es importante la inocuidad alimentaria? La inocuidad de los alimentos juega un papel fundamental a la hora de garantizar la seguridad de los alimentos en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la cosecha y el procesamiento, el almacenamiento, la distribución hasta el final de la cadena en la preparación y el consumo. Ujú. Entonces, ¿garantiza qué? La seguridad de alimentos. La inocuidad, acuérdense que les dije sinónimo de calidad. ¿Y qué más? Dice que desde la producción, como decía Heidi o Berenice, no recuerdo, que desde la producción hasta la cosecha. Entonces, ¿quién es el principal responsable de la inocuidad? Si vemos desde ese punto de vista. Pues el que Productor, siembra. el productor. Heidi, el productor, muy bien, Heidi, ¿eh? O sea, el productor es el principal, no sé si fue Heidi o Berenice, las confundo su voz. Entonces, es el principal responsable de la inocuidad, el productor primario, ¿sí? El que produce. ¿Por qué? Porque de ahí se derivan muchas cosas. Imagínense que una verdura, una fruta esté regada con aguas de drenaje, que eso sucede, ¿eh? Eso sucede en la actualidad. No podemos garantizar que el alimento que nos llevamos a la boca sea totalmente libre de cualquier pesticida o cualquier agua residual. Imagínense nada más las verduras que consumimos. No sabemos de dónde proceden. Más sin embargo, podemos confiar, ¿no? En los supermercados, sobre todo, en las tiendas de supermercado, tienen ese cuidado, esa garantía de que a sus consumidores les lleguen productos inocuos, como las verduras, las frutas. Entonces, es un poco probable, improbable que podamos enfermarnos, ¿no? Con ese tipo de alimentos, porque pasan por cierta norma de calidad, se supone. Entonces, pues hay que tener cuidado sobre todo del consumo de alimentos, qué es lo que consumimos y dónde lo consumimos, ¿sí? Y vieron las ETAs, me imagino. ¿Qué son las ETAs? ¿Alguien que sepa de ustedes? Con enfermedades de transmisión alimentaria. Ay, perfecto. ¿Quién habló? Diana. Diana, Sí. hola, ¿acabas de Hola. entrar? No, bueno, sí, entré mucho después. Mucho gusto, Diana. Entonces son las Igualmente, enfermedades de maestra. transmisión por alimentos. Y ya que estamos metidos en ese tema, ¿cuáles son los factores que ocasionan las setas? ¿Podrías leer, Diana, por favor? 1, calentar, cocinar o mantener los alimentos incorrectamente. No enfriar los alimentos de forma adecuada. Personas con malos hábitos de higiene. Agregar ingredientes crudos a los alimentos. Equipo mal lavado o mal desinfectado. Y no desinfectar legumbres, frutas y verduras. Ajá. Sí vieron eso de las setas en la clase, en la higiene 1, ¿verdad?
Son las enfermedades que pueden ocasionar hasta la muerte. Y hay enfermedades tan peligrosas que, bueno, realmente nosotros, cuando nos damos cuenta que un alimento nos hace daño, ¿cuál es el primer síntoma que luego decimos, ay, me hizo daño la comida o el alimento que consumí? ¿Qué es lo primero de los síntomas que sienten ustedes cuando algo les hace daño? Dolor de estómago. Dolor de estómago, seguido de un dolor de cabeza, náuseas, y empieza luego también la diarrea, ¿no? Entonces, podemos ver que nuestro cuerpo, nuestro estómago siente inmediatamente cuando algo nos cae mal, un alimento que consumimos que es de dudosa procedencia, que no sabemos si está bien higiénico, si es inocuo, pues entonces inmediatamente empezamos a sentir malestar general en el cuerpo. Y ahí están los factores que pueden ocasionar las enfermedades de transmisión por alimentos. El no enfriar alimentos correctamente, nosotros sabemos que muchas de las ocasiones dejamos el alimento que no está bien frío y lo metemos al refrigerador. Y entonces, ¿qué pasa ahí? El alimento puede descomponerse, aunque no lo crean ustedes, si muchas ocasiones tenemos la prisa de salir y dejamos un alimento que se enfríe y no se enfrió correctamente y lo metemos al refri, ¿qué es lo que pasa con, primero que nada, qué pasa con el refrigerador? Pues se echa a perder por el cambio brusco de temperatura. Porque el alimento está caliente y no deja enfriar correctamente. Entonces el aire que circula en el refri lo que hace es que el alimento se pueda descomponer porque no está llegando a su temperatura adecuada. Entonces muchas de las ocasiones ese error cometemos, ¿no? Y la otra es agregar alimentos, ingredientes crudos a los alimentos. Por ejemplo, ¿qué puede pasar con la contaminación? Si vieron la contaminación cruzada también, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa cuando ustedes dejan en el refrigerador un alimento y arriba ponen una carne y de repente se escurre una gota de sangre? Imagínense nada más. Al consumirla, pues ya hay una contaminación cruzada. Esa es una de las pocas formas. Otra es cuando ocupamos, pues también una tabla para cortar, que de repente cortamos la carne y agarramos una verdura, una fruta y cortamos con el mismo cuchillo. Entonces, pueden ser muchos factores que ocasionen las enfermedades de transmisión por alimentos. La otra es no desinfectar, esa es la más importante. ¿Cuántas veces nosotros consumimos alimentos sin desinfectarlos? Y decimos, pues no pasa nada, no los vamos a comer así. Se nos hace tarde o de repente pues nos da flojera lavarlos. Es lo que les comentaba al principio, les decía, dejan su fruta y no la lavan, o la dejan ahí, ya la lavaron y dicen, ah, pues ya la lavé, ya la desinfecté, pero no, durante todo ese proceso que está la fruta destapada, si la tapan, qué bueno, pero si está destapada, pues puede ocasionar muchas veces que se contamine, ¿sí? Entonces son muchos factores, aparte de esto, los que pueden ocasionar las enfermedades, y eso también lo vieron en la higiene 1. Y entonces ya aquí entramos a lo que son los antecedentes de las auditorías. ¿Por qué fueron creadas las auditorías? ¿Por qué simple y sencillamente no permitimos que los inspectores hicieran su trabajo? Ustedes saben que hay inspectores para todo tipo de lugares donde se vende comida, pero esos inspectores lo que hacen solamente es revisar, ir al lugar, revisar cómo está el local y sin embargo, pues hacen observaciones, pero no corrigen a veces, ¿no? O simplemente, pues en la actualidad sucede que de repente va el inspector y dice, ¿sabes qué? Pues ya vi que allá tienes sucio, hay cucarachas, necesitas lavar. Y entonces te voy a dejar una multita por aquí para que corrijas eso. Pero muchas ocasiones pues se soborna al inspector, no lo hacen las personas, sobre todo donde hay fondas, si han visto que hay fonditas donde no tienen el cuidado adecuado para tener un establecimiento limpio. Y entonces pues obviamente que sucede todo esto, ¿no? Por eso es importante que se auditen todos los negocios y sobre todo los que cuentan con sistema HACCP para ver si se está cumpliendo correctamente esas normas, ¿sale?
Entonces, Heidi, ¿puedes leer los antecedentes de auditoría, por favor? Sí, antecedentes de las auditorías. Con la evolución de las técnicas agrícolas y el perfeccionamiento de los sistemas de producción, pasaron a tener uso constante en la producción de alimentos los plaguicidas, vermífugos, antibióticos, estimulantes del crecimiento y otros. Ujú. Entonces, ¿cómo es que se dan los antecedentes? ¿Por qué surge? Porque dice que con la evolución de las técnicas agrícolas, pues, y todo el perfeccionamiento que hubo de la producción, entonces se tiene la necesidad de que los alimentos, además, imaginen ustedes, tantos alimentos se están fumigando constantemente y esos plaguicidas que le ponen a todas las verduras, a las frutas, pues también pueden ocasionar daño a nuestra salud y cada vez, si se dan cuenta ustedes, nuestra esperanza de vida es menos. ¿Y a qué creen que se debe a eso también? Pues para controlar las plagas también, ¿no? Y, Pues sí, allá, para y se garantice la seguridad alimentaria. la inocuidad. Pero mira, sucede una cosa, yo les comento, nuestra calidad de vida ha ido disminuyendo, pero ¿saben por qué también? Debido a los alimentos que consumimos. Nosotros consumimos muchos alimentos que realmente ya no son tan inocuos. Si se dan cuenta, iniciando por el pollo, por ejemplo, la carne de pollo. Ustedes cuando van al mercado escogen un pollo flaco o un pollo gordo, que sus piezas estén gorditas, que todo esté grande. La Sí, verdad, ¿verdad? Pues el uh-huh, gordito Y maestro para grande, que no rinda. gordos. obvio, ¿verdad? La pierna más gorda y el muslo más gordo. Pero ¿saben qué pasa con eso? Que obvio que a ese pollo que está bien gordo le inyectaron hormonas. Y entonces esas hormonas pues perjudican nuestra salud. Y también, obvio, que si vamos nosotros a escoger, fíjense bien, vemos en el mercado que hay unos jitomates muy grandotes, que se ven bien apetitosos, ¿no? Y que de repente decimos, ah, pues yo voy a comprar de esos. Hoy mismo fui a comprar fresas y vi unas chiquitas y vi unas grandototas y dije, no, las grandotas me voy a llevar. El problema es que, imagínense qué le están poniendo a eso, ¿no? Las están fumigando constantemente para que no tengan plagas. Las están regando, quién sabe, con eso no quiero ni pensarlo, con qué agua. Pero ¿cuántos plaguicidas le ponen a esa planta para que esté de ese tamaño? ¿Sí? Para que su fruta salga así. Está bien, consumimos alimentos y no hay escasez, a lo mejor porque fumigan, porque, bueno, las plantas les ponen antibióticos también. Entonces, los animales también que nosotros consumimos, la carne de cerdo, la carne de res, la carne de puerco, todo tiene medicamento que le ponen, ¿sí? Para que supuestamente también el animal no esté enfermo, pero eso nos ocasiona un daño a nuestra salud. Y entonces todo esto podemos ver que surgen la necesidad de tener normas, pero normas más rigurosas para que se cumplan y para que las personas que lleven a cabo todo eso pues tengan un cierto, se puede decir, una presión, unas multas, una sanción por no cumplir con todo esto. Porque imagínense cuánta gente contaminarían si no llevaran o tuviéramos normas que rigen la inocuidad. Uh-huh. Y entonces dice que al mismo tiempo los avances tecnológicos y la producción en escala introdujeron o potencializaron peligros que, juntamente con los aspectos agropecuarios citados, ampliaron los factores de riesgo a la inocuidad de los alimentos, ¿sí? Entonces, es lo que les comentaba hace un rato. Los avances han sido mucho en tecnología y todo, pero al mismo tiempo también son factores que ponen en riesgo la inocuidad. En consecuencia, los sistemas tradicionales de inspección alimentaria se relevaron incapaces de identificar productos en situaciones no aceptables, consecuencia de la nueva realidad de los medios de producción. Entonces, los sistemas que anteriormente existían, como los inspectores, pues dijeron, nosotros no podemos con esto,
hay que implementar normas y hay que ver de qué manera se hacen cumplir, ¿sí? Y en las últimas décadas, las autoridades sanitarias de varios países introdujeron significativas modificaciones en sus legislaciones, fundadas en las recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio y del Códex Alimentarios. ¿Escucharon del Códex Alimentarios ustedes? Un compendio de normas, para la inocuidad alimentaria. Eso es el Códex Alimentarios. Déjenme, les pongo las otras diapo, permítanme tantito, por favor. ¿Sí las ven, chicos? Sí, maestra. Bueno, entonces, la auditoría al sistema HACCP que aborda, Heidi, ¿puedes leer, por favor? Sí. Aborda la evolución de los sistemas de control en la producción de alimentos y la creciente importancia de garantizar su inocuidad. Se explica cómo los avances tecnológicos y el uso de nuevos insumos en la agricultura y la industria alimentaria generaron mayores riesgos, haciendo insuficientes los métodos tradicionales de inspección. Haciendo insuficiente los métodos tradicionales, es lo que les dije hace un ratito. Entonces, Berenice, en este contexto, En este contexto se destaca la adopción de sistemas modernos como el HACCP, que es análisis de peligros y puntos críticos de control, que trasladan la responsabilidad principal de la seguridad alimentaria al productor. Asimismo, se describen los principios básicos y los procedimientos de auditoría necesarios para asegurar que los alimentos cumplan con los estándares legales y sanitarios, resaltando que el productor es el principal responsable de garantizar la inocuidad de sus productos. muy bien, Berenice, aquí está algo bien importante y que quiero que se lo graben. Hace un rato decía Heidi que el productor es el principal responsable de garantizar la inocuidad de sus alimentos o de sus productos. Pero también vemos que, ¿cuáles son las siglas? HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control. Eso significa el sistema HACCP. Para que vayan anotando, para que vayan viendo qué significa. ¿Lo puede repetir, maestra? ¿Lo puede repetir? Análisis de peligros y puntos críticos de control. Eso significa HACCP, HACCP, HACCP. Gracias, maestra. Entonces, ¿la auditoría para qué es? Dice, son los procedimientos de auditoría necesarios para asegurar que los alimentos cumplan con los estándares legales y sanitarios, ¿sí? Y ya ahí dice que resalta que el productor es el principal responsable. Javier, ¿puedes leer la definición y terminología, por favor? ¿Qué significa auditoría? Sí, maestra. La auditoría es un proceso sistemático, planificado, organizado e independiente que permite evaluar si es el sistema HACCP
Cumple con los requisitos establecidos y si las actitudes realizadas garantizan la inocuidad de los alimentos. Según el Codex Alimentarius, la, la auditoría verifica que las acciones y sus resultados se ajusten a los objetivos planificados. Ujú. Entonces, ¿qué es la auditoría? Un proceso sistemático, dice, planificado, organizado, que permite evaluar si el sistema HACCP cumple con los requisitos. Ese término de que si cumple con los requisitos quiere decir que se están llevando a cabo todos los pasos, en una palabra, los pasos del sistema HACCP. El sistema que se implementa en un negocio que se dedica a la industria alimentaria, pues significa que tienen que ser revisados o auditados, ¿sí? Para que se cumplan esas normas. Berenice, sistema HACCP, por favor. Veré, ¿todavía estás por ahí? O ya te saliste. Si no, la persona que acaba de entrar se me olvida tu nombre. Diana. Sí, maestra. Gracias. Sistema HACCP. La auditoría es clave para la validación, verificación y reevaluación del plan. La validación confirma que los peligros han sido correctamente identificados y que las medidas de control son eficaces. La verificación correspondiente al principio 6 del HACCP incluye la revisión de registros, observación directa y aplicación de pruebas para asegurar que el sistema funciona de manera correcta y consistente. Muy bien, Diana. Miren, aquí estamos viendo, dice, correspondiente al principio 6 del sistema HACCP. Recuerden que tenemos principios del sistema HACCP. Había 12 principios que les mencionaron y necesito que para la siguiente vez que nos veamos, les voy a preguntar esos principios. Por favor, le dan una leída. Creo que los vieron con la maestra Rosario. Y si no, los van a investigar principios del sistema HACCP, ¿eh? Entonces, el principio 6 nos habla de la revisión de documentos. Dice, incluye la revisión de registros, observaciones directas y aplicación de pruebas para asegurar que el sistema funcione de manera correcta. Tenemos que en terminología la auditoría contribuye a la mejora continua, permite detectar fallas, corregir desviaciones y asegurar la protección de la salud pública. Además, el sistema HACCP debe reevaluarse periódicamente o cuando ocurren cambios en los procesos, ingredientes o equipos conforme a normas como el Codex Alimentarius y la ISO 19011. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos que debe seguir, Bere? Uno de los objetivos principales de la auditoría del sistema HACCP. Entre los objetivos más importantes de la auditoría están verificar que el plan HACCP haya sido elaborado con base científica y que cumpla con los principios del sistema, comprobar si el plan escrito se está aplicando correctamente en la práctica y evaluar si su aplicación está logrando las metas propuestas, especialmente la producción de alimentos inocuos. También permite determinar la conformidad o no conformidad de los elementos del sistema, evaluar la eficacia del mismo, atender la legislación vigente y en algunos casos evaluar proveedores. O sea, todo esto abarca las auditorías del sistema HACCP. Su objetivo sobre todo es revisar o verificar que el plan que se implementó en alguna empresa pues haya sido elaborado con base científica y que se esté cumpliendo sobre todo, ¿eh? Vamos a ir viendo paso a paso cuáles son se puede decir, los puntos críticos que ellos revisan, desde dónde inician, cómo empieza. Todos los que vieron en Sanidad e Higiene 1, pues ahorita lo van a ver, pero en auditorías. Incluso si ven en la parte de abajo de esta diapo, dice
evaluar proveedores. Tienen que checar los proveedores que les están surtiendo a esas empresas, a esas industrias alimentarias, y entonces hacer pruebas hasta llegar a conclusiones. Y además de la auditoría, representa una herramienta de mejora para la empresa, ya que ayuda al perfeccionamiento de procesos, a la identificación de necesidades de capacitación del personal, a la verificación de la calidad de productos y servicios y a facilitar la toma de decisiones gerenciales. También fomenta la comunicación interna, impulsa el uso de tecnologías adecuadas y motiva el mejoramiento continuo, ¿sí? Es importante entender que la auditoría HACCP es un proceso útil y constructivo. Es una revisión imparcial de resultados que brinda seguridad y confianza a la administración. No debe verse como una forma de espionaje, una inquisición, una amenaza para el empleo, un medio de presión ni una situación de confrontación, sino como una oportunidad de mejora. ¿Cómo se clasifican las auditorías? Aquí vemos de manera más concreta cómo se van a clasificar. Una de ellas es relacionada con el tipo. Auditoría de adecuación verifica que el plan HACCP esté bien diseñado. Evalúa si el plan tiene base científica, cumple con los principios HACCP, define responsables y estructura. Incluye programas, prerequisitos y capacitación. Está correctamente documentado y firmado. Esa es relacionado con el tipo. Y existen las auditorías de conformidad. Verifica que el plan HACCP se aplique realmente. Evalúa si el plan se cumple en la práctica diaria. Se logran alimentos inocuos y se protege la salud del consumidor. El auditor busca evidencias objetivas. Y relacionado con la empresa, la auditoría interna la realiza la misma empresa. Sirve para saber si el sistema HACCP está funcionando, debe ser independiente, aunque sea interna. Facilita auditorías oficiales posteriores. Tenemos dos tipos de auditorías. Una es la interna y otra es la externa. ¿Cuál es la interna? Las que hacen a la misma empresa. Si yo como empresa deseo auditarme, entonces contrato los servicios de un auditor del sistema HACCP para que éste revise realmente si está bien mi empresa. Y eso va a permitir que el día que me revise una autoridad gubernamental, pues yo ya tenga todo esto en orden, ¿sí? ¿Y qué dice la auditoría externa? Veré. La realiza la autoridad sanitaria u organismos externos. Busca proteger la salud del consumidor. Permite verificar control real de los alimentos. Defiende los derechos básicos del consumidor y estimula una mayor competitividad y garantiza el comercio justo de los alimentos. Sí se entiende que tenemos dos tipos de auditoría, ¿verdad? Una que la realiza la propia empresa, otra que la realizan organismos externos, como pueden ser la Secretaría de Salud. Muchas de las ocasiones hay auditorías que les hacen para verificar si realmente el producto que están vendiendo, que están preparando en esa industria alimentaria, pues cumple con los estándares de calidad y que sea inocuo finalmente para el consumidor. También hay empresas, no sé si ustedes se han fijado, que de repente tienen demandas por alguna contaminación de alimento en una población. Por ejemplo, que lleguen productos contaminados a cierta población y que les hagan daño a un sector, ¿no? Entonces ya es motivo de ir a revisar esa empresa. Y esas son auditorías externas, que muchas de las ocasiones terminan son demandadas y pueden hasta clausurar el negocio o el lugar donde se preparan esos alimentos. Javier, ¿puedes leer, por favor? Javier, ¿ya no estás? Sí, sí, profe, no, es que se me trabó el Ah, micrófono. Profe, ya no veo su diapo.
¿No la ves? No. Caray, ¿por qué no se ve? Sí se ve, maestra. ¿No se ve, Heidi? Sí, sí se ve de ser su internet, maestra. De Javier. El internet de Javier. Javier. ¿Sigue sin verla, Javier? Sí, profe, no lo sé bien. A ver, Heidi, ya por último la Ah, ya, conclusión. ya. Ya la veo, profe. Ya, Ya. ya. Eh, la validación, verificación y la autoridad son esenciales en el sistema HACCP para garantizar alimentos seguros. Uno, validación segura que el plan HACCP está bien diseñado y científicamente sólido para controlar los peligros. Dos, verificación. Confirmar mediante métodos, pruebas, que el sistema funciona y aplica correctamente de forma continua. 3. Auditoría es una evaluación formal e independiente del sistema. Ujú. Entonces, ¿qué tenemos en conclusión? Que la validación asegura que el plan HACCP esté bien diseñado, ¿sí? Y científicamente sólido para controlar los peligros. Como vimos hace un rato, ¿qué significan sus siglas? Análisis de peligros y puntos de control, ¿sí? Para que no se les olvide. Entonces, que finalmente las auditorías son eso, vamos a verificar todo el implemento del sistema HACCP, ¿sí? Desde la documentación, desde el establecimiento, los trabajadores, todo, van a ir viendo cómo paso a paso se llega a las auditorías. Ahora, si nos metemos un poquito a los atributos del auditor, si ustedes, por ejemplo, los van a contratar para ser auditores de un sistema HACCP, deben de cumplir con ciertos atributos. No es una persona que nada más designe la empresa y que diga, a ver, tú vas a ser auditor del sistema HACCP. Claro que no, porque debe tener ciertos requisitos, lineamientos. Me gustaría saber, ¿a ustedes les hice llegar un PDF? ¿Sí lo vieron, chicos? ¿O no aparece ese PDF? No, ¿dónde lo envió, maestra? ¿Mm? No, A ver, le digo que ¿dónde lo envió? ¿no está en la plataforma, Heidi? Deje checo, porque apenas la abrieron hoy la plataforma. ¿Ah, sí? Mm, bueno. Chéquenle porque si no, les voy a enviar otra vez ese PDF para que lean los atributos del auditor para que ustedes puedan contestar unas preguntas que les envié. Entonces, tómense su tiempo, lean por favor, es de la página o anoten por ahí. Si no lo tienen, me hacen llegar un mensajito para que yo lo vuelva a enviar. De la página 15 a la 20. Bueno, y rápidamente les comento que en ese PDF viene todo lo de el perfil del auditor, las auditorías, todo lo que vamos a ver, ¿sí? Pero además les mandé también una infografía de donde pueden consultar más información. Sí, viene, maestra, el PDF. Ah, bueno, entonces mira, con calma van a leer eso que les estoy comentando, pero les voy a decir uno de bueno, los requisitos o los atributos de cómo debe ser el auditor. Uno de los principales atributos es que estar capacitado. Y entonces nosotros nos damos cuenta que no es cualquier persona la que designe dentro de los atributos que debe cumplir un auditor del sistema HACCP. Tener equilibrio psicológico. Obviamente que una persona que se enoja con facilidad, que tiene pues un carácter muy difícil, pues no puede ser un auditor del sistema HACCP. Ser considerado, fíjense otro de los atributos, ser considerado. O sea, tampoco debe ser una persona, dice, considerado y respetado por su conocimiento. Uh-huh. La otra es tener paciencia y saber escuchar.
qué importante es cuando las personas pues tienen paciencia, ¿no? El auditor tiene que preguntar a los trabajadores pues algunas cuestiones que no entiende sobre el sistema HACCP, cómo funciona la producción, por ejemplo, y debe saber escuchar a las personas que les está preguntando, ¿sí? No debe ser una persona que se altere con facilidad, porque entonces no puede ser un buen auditor del sistema HACCP. Tener espíritu de liderancia, o sea que puede ser un líder perfecto, ¿no? Para tener el cargo de auditor. Eso es uno de los atributos que debe tener el auditor, uno de tantos atributos, ¿no? Entonces me hace pensar que en algún momento, por ejemplo, ustedes como nutriólogos pueden ser contratados para ser auditores. Y entonces tendrían que cumplir con ciertas normas, ciertos requisitos, y ya vamos a ir viendo cómo hace el auditor, qué es lo que hace en la empresa, qué es lo primero que tienen que hacer en una auditoría, ¿sí? Pero eso lo tenemos que abordar pues en la siguiente sesión que nos veamos. A mí me gustaría que primero leyeran esas páginas que les estoy diciendo, de la 15 a la 20, contesten esa actividad que está, y entonces si les surgen algunas dudas o algo, pues me las hagan saber posteriormente. Ahorita ya vimos lo que es la introducción a las auditorías del sistema HACCP, vimos algún repasito de lo que vieron anteriormente, porque les dije, también les comenté que les dije que tenían que investigar para la siguiente clase. Los puntos del sistema HACCP. Principios del sistema HACCP, ¿sí? Pues se los voy a preguntar. Entonces, la evaluación va a ser así como les comenté. Voy a darles un punto al final, pero quiero que cumplan con las asistencias y con las participaciones, ¿sí? Para que estemos interactuando, para que ustedes no les quede alguna duda, para que ustedes tengan el tiempo necesario para preguntar y para ir viendo estas cuestiones de la auditoría del sistema HACCP. No es lo mismo que yo les diga, ¿saben que aquí está toda la información? Les dejo las tareas y nos vemos al final del semestre. Quiero que avancen. Es muy poquita las actividades que yo les estoy dejando para no llenarlos de tareas, ¿sí? Contesten si hoy tienen tiempo, mañana contesten el cuestionario que está ahí, es un tipo examen, entonces lo ponen, es de opción múltiple y ya tienen su primera actividad para que no se llenen de tantos trabajos, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, respecto a esto? No, maestra, ningún. ¿No? Estamos de acuerdo en que nos vamos a conectar y las voy a ver, no me van a dejar sola, ¿eh? Ya no se metan a la otra clase. Sí, hagan lo posible por hacerlo. Lo vamos a hacer de manera rápida y para no aburrirlas ni cansarlas, sin tanta información. ¿No? Pero sí me gustaría que le dieran una leída, sí, es muy poco lo que van a leer ustedes, los atributos más que nada, para que sepan cómo debe ser, qué no debe hacer un auditor. Son preguntas que voy a hacer también en la siguiente clase. ¿Qué no, cómo no debe actuar el auditor? Ahí viene también la lectura que van a ver. ¿Sale? Entonces, pues yo creo por mi parte hoy ha sido todo y y pues vamos a avanzar poco a poco. Ya veo que esta materia de sanidad e higiene pues es muy bonita porque la aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y de alguna manera nos hace reflexionar, pensar de manera diferente y nosotros podemos ser pues un poquito más cuidadosos, ¿no? En nuestro entorno, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia. Entonces, me queda a mí de experiencia que una vez que conozco todo de lo de higiene, pues soy más cuidadosa, ¿no? En mi hogar, soy más cuidadosa con los alimentos que consumo, no consumo cualquier cosa, ni en la calle ando consumiendo todo lo que veo. Entonces hay que fijarse bien los establecimientos, hay que ver que estén higiénicos, hay que ver que los alimentos, pues que la señora que los está preparando, pues esté bien, ¿no? Esté limpia, que la veamos que está saludable, que te imaginas si ustedes comen en cualquier lado una persona que tenga mucha gripe y esté ahí tosiendo, pues eso es lógico y está garantizado que nos va a enfermar, ¿no? Entonces,
Me gustaría escucharlas por último, antes de despedirme, antes de irnos. Heidi, primero, ¿has tenido alguna mala experiencia en los hábitos higiénicos o lo que has consumido de repente o te has enfermado muy, muy feo de consumir algún tipo de alimento? Sí, maestra, una vez me intoxiqué muy feo con un producto de lata. Una lechera me intoxicó y sí estuvo muy feo porque se me cerraron Uy, las cuerdas vocales, ya no podía respirar ni nada. Entonces sí me inyectaron rápidamente para poderme desbloquear la intoxicación. sí, y es una manera que puede llegar a ocasionar hasta la muerte, ¿eh? Imagínate si no hubieras contado rápido con los servicios médicos, ¿qué hubiera pasado contigo? Ya estarías. Imagínate, o sea, esa es una forma, ¿no? O sea, una manera de que algo te ocurrió, algo malo por intoxicación de alimentos. Acuérdense que las enfermedades de transmisión por alimentos se dividen en infecciosas y infecciosas. Entonces, pueden ser esa, como lo que le pasó a Heidi. Berenice, ¿te pasó algo a ti, algo similar con algún alimento? Pues así tan grave no, pero sí me han dado, por ejemplo, malestares no estomacales yo digo que pues por no tener cuidados, ¿no? A veces que come uno en la calle, ¿no? Principalmente tacos a veces. Y no sabemos ni qué tipo de carnes, ¿eh? A que le revuelvan de cualquier tipo de carne, Sí, que no esté desinfectada correctamente. Si se han dado cuenta que las carnes, por una ejemplo, en los fiebre, tacos, dijo. imagínense. Y entonces, las carnes, sobre todo, si se dan cuenta en los trompos, donde venden los taquitos, pues no son lavadas adecuadamente. Y las van poniendo y las moscas se van parando en lo que le están prendiendo. ¿Cuántas moscas pasarían por ahí, no? Y a veces dicen, es que con el fuego, pues se quema la bacteria y todo, pero no es una garantía de que el alimento no nos haga daño. Y Ujú. aparte el humo, ¿no? De la lumbre. Sí, y aparte eso, ¿no? Todo lo del humo. Merari, cuéntanos algo. Ujú. Pues a mí me han pasado mucho. Me he intoxicado. No sé si fueron los tacos que consumí o fue el medicamento que tomé. Me empecé a enronchar prácticamente todo mi cuerpo, todo se me escocía y ya no podía dormir. Me tuve que bañar y tomar este medicamento. Y apenas, tiene como un mes que salí a comer y fue mole de pollo verde y creo, no sé si en el arroz o en los frijoles iban unos pedazos de fibra Ah, sí. y y la verdad sí me quedé así preocupada, no sé si estaba oxidada o no, y ya me quería ir a vacunar. Y pues sí, me empecé a sentir mal poco después, me empezó a doler mi estómago, pero sí todavía tengo esa sensación de que igual ya estaba oxidada la fibra, ¿no? Sí, fíjense que si vieron algunas de las causas de intoxicación por alimentos, recuerden que es también por pedazos de cosas que pueden caer en los alimentos, puede ser madera, puede ser vidrio, puede ser fibra en este caso, ¿no? O puede ser algún detergente. Ya ven que de repente por eso es importante tener separados los detergentes o los productos de limpieza lejos de la cocina. Puede ser que sea algún traste que no la vemos bien y quede algún alimento pegado ahí y entonces puede ser que nos intoxiquemos. Pero una de las cosas muy peligrosas es eso, residuos de algunos objetos. También veían lo de la contaminación por de repente que se les caen pedazos de uña, la comida, o que si tienen esmalte, y les dijeron que las uñas no deben de estar pintadas cuando se preparan los alimentos, bueno, sobre todo en las industrias donde se dedican a la preparación de alimentos. Y entonces eso de la fibra es súper peligroso. Imagínate nada más lo que consumiste, no sé si te diste cuenta o la consumiste, ese pedacito de fibra que Pues yo pudo creo haber que me comí un pedazo, ya lo sentí en la boca y eran varios, pedacitos chiquitos, pues ya prácticamente ya me lo había acabado.
No, imagínate, es para hasta demandar a ese lugar, ¿no? Que no deben hacer eso, sobre todo sabiendo que afectan o puede afectar la salud de los consumidores. Deben usar otro tipo de elementos, incluso las tablas que son de madera, no sé si ustedes sepan, que no son tan buenas para picar la comida, la fruta, ¿no? Se puede ir un pedacito de madera y puede, ¿no? Infectarse, ¿no? O hacer daño a los intestinos, a nuestra salud. Ujú. Pues varias experiencias, ¿no, Javier? Te escucho. ¿Ya te fuiste de ahí? No, Javier. profe, aquí sigo. Ah, Aquí sigo, hola. profe. Hola, Bueno, profe. ¿tienes alguna experiencia? Sí, en particular, dicen, pero pues ya me traumó la maestra Rosario. Es ¿Por que, qué? es que había consumido un pan con moho y y fue Sí. después al hospital. Y ya, pues toda la clase se la pasó diciendo que yo comí moho y pan. ¿Y qué te dijo que te puede ocasionar? Mm, Pues, pues al principio, pues si no me atendía, pues sí, una salmonelosis o algo, dependiendo de cuánto ingerí del pan. Y depende, pues también cuánto de moho tenía por dentro, porque pues por fuera, pues ni se ve, ¿verdad? Pero pues por dentro, pues sí, una cantidad grande, ¿no? Ujú, Y, y ya nada, pues ya le expliqué lo que cómo me sentí y por el proceso por el cual pasé, que pues fue una infección. ujú, Y pues luego lo detecté, porque pues dije, no, de una vez me voy porque dije, si me quedo aquí, digo, va a pasar más grave y pues esto no se me hace así justo, pues, para mi cuerpo. ujú. No, pues sí, es algo muy peligroso. Imagínense todas esas experiencias, ¿no? ¿Cuánta gente no le ha pasado igual que ustedes? Incluso las tortillas, no sé si se han dado cuenta que luego tienen como moho, como que ya se están descomponiendo. Muchas veces no nos damos cuenta, pero empiezan a estar amarillitas. Entonces, por eso es importante también las propiedades organolépticas. No sé si las vieron, de olor, color, tacto, o sea, si ustedes huelen una cosa que no esté bien, o sea, van a sentir un olor desagradable, pues eso ya no está apto para el consumo. Si ustedes ven que una verdura, una fruta ya está muy flojita, ya se está descomponiendo, ¿no? Entonces, el color también de la carne, si se ve verdosa, el pescado, imagínense ustedes cuando les dicen, pues tienen que fijarse que sus ojitos estén brillantes del pescado, que tenga unas escamas rojas, y son características que a veces la pasamos por alto, ¿no? Y vamos al mercado y compramos, esto, y va. Sobre todo en época de cuaresma, ¿no? Ahorita viene la época de cuaresma y qué importante es cuidar nuestra salud. Entonces, chicos, sí han pasado por casos medio raros, ¿no? Pero sí ocurren en nuestra sociedad, ¿sí? Y ¿cómo se llama la otra chica que estaba ahí? Ya se fue, para que ya escuchemos su versión y nos vayamos. Ah, aquí está, maestra. Hola, ajá. Ah, yo una vez con una salsa me intoxiqué, pero es que mi suegra es mucho de almacenar como que alimentos por varios días. Entonces, pues comí salsa y sí me salieron muchísimos granos. Y también a mi esposo, o sea, coincidimos en que comimos el mismo alimento y el mismo nos hizo daño. Pero le digo, es porque ella acostumbra, me he dado cuenta, que cuando, por ejemplo, el jitomate ya ve que queda como que negrito o le sale moho a cualquier verdura, Ah, ella le quita como que la parte mala, digamos, y aún así lo usa. Entonces, tengo entendido que pues no debe de ser así. para aprovechar supuestamente las verduras, ¿no? Las frutas a veces le quitamos, como dice ella, pero también pueden ocasionarnos ya daño a nuestra salud, ya no son aptos para consumo. Entonces, también es importante manejar, ustedes vieron en la higiene uno cómo se acomodan las cosas en el refrigerador, de qué manera podemos acomodarlas de una forma que no contaminen a los alimentos, ¿sí? Como les comenté hace un rato, si tienen carne arriba y en la parte de abajo está una verdura o una comida, le puede caer incluso una gota de sangre o puede ser que se contamine de que si tenemos algún otro alimento que ya esté en descomposición, imagínense,
puede afectar, ¿no? La comida. Entonces, pues nos vamos con esto, chicos, y les encargo mucho que lean, que pasen una bonita noche. Nos vemos en la siguiente sesión y lean un poquito, ¿sí? Para adentrarnos más en este tema. Ya veo que todos pues tienen conocimiento del tema y pues bueno, están creo que de una forma aceptable, todos están bien, tienen conocimiento y me da gusto, ¿sí? Porque yo sé que la maestra Rosario pues les mete mucha información y de esa manera se les va quedando poco a poco, ¿no? Ella tiene mucho conocimiento en este tema y estoy segura que vamos a lograr con éxito el final de todo esto, de las auditorías, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna otra duda por parte de ustedes, doy por terminada la sesión. Javier, Diana, ¿no tienen dudas? Maestra, yo tengo una pregunta. ¿Mm? ¿Sus clases son cada 8 días o cada 15 días? Cada 15 días, me parece. Creo que todas van a ser cada 15 días, ¿eh? Sí, quedaron cada 15 días. Les vuelvo a enviar el cronograma para que lo tengan en el grupo. ¿Sale? Entonces Y no nos también el vamos a ver horario. dentro de ¿Sale? 8 días, hasta dentro de 15 días. Sí, y cualquier cosa, estoy a sus órdenes, ¿eh? Tienen, creo que mi WhatsApp también, pues ahí estamos en contacto de cualquier forma, ya sea por parte de control escolar, si tienen alguna duda, vamos a tener una plática con ustedes y también me gustaría ayudarlos en esa forma para que pues todos terminen muy bien sus estudios, ¿sale? Estoy ahí y yo les contesto de todas maneras, si me mandan un mensajito, pues ahí estoy, ¿sale? Que pasen buenas noches, chicos. Gracias, maestra. Buenas noches, Descansen. Gracias, maestra. igualmente, maestra. Nos Gracias. vemos. Gracias, maestra, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.